No, yo creo que a Paco en realidad yo le debo muchas composiciones más, porque sí ha sido como un sueño mío poder representar ese pasado costumbrista y ese impulso que puede generar el hecho de haber nacido allá y no acá, por ejemplo, o haber vivido mi niñez allá con tantas posibilidades, con tanta riqueza natural, con tanta olor a naturaleza y esas cosas. Sobre todo una que se llama Juana y María, sobre todo esa, que es un poema sinfónico que estrena la Sinfónica de Caldas en el año 2010. La historia que rodea las campanas. Las campanas fue una situación que sucedió entre 1890 por ahí, más o menos, donde un cura de la época dice, hombre, vamos a mandar a hacer unas campanas. O sea, el arraigo religioso y digamos, la influencia religiosa de esa época, me imagino que era mucho más fuerte. Dice, vamos a hacerlas, listo, el pueblo voltea, reúnen oro, plata, los metales que necesitaban para la aleación, ¿cierto? Mandaron eso a Nueva York, por barco. Las hacen, se vienen en barco, llegan a Dorada. Dorada pasan por Manizales y estuvieron a punto de ser retenidas en Manizales. Tipo música Hollywood, que refiere a ciertas escenas, de hecho son cuadros de cierto tipo de escenas. Entonces hay una escena que es el prólogo, que no es una escena sino como si fuera un libro, la introducción, la parte de recolección del oro, la parte de aleación de los metales, es una fanfarria de metales. Luego sigue la travesía, que es como si las campanas fueran en un barco y pues la música gira como en torno a describir ese momento. Y el punto donde las campanas llegan de manera apoteósica. O sea, esas charlas para mí fueron como que, hombre, nosotros todos los seres humanos tenemos una capacidad creativa, porque él me enseñó un método de componer, que yo siempre lo hago en mis clases y en los seminarios a donde me invitan a hablar de composición, es que todo ser humano es un compositor, partiendo de la premisa de que todo ser humano es un creador. O sea, ser creador no se aprende, porque todos nacemos con esa capacidad de crear. Bueno, ¿y por qué yo negarme la oportunidad a que lo que viene a mi cabeza, escribirlo o dibujarlo o plasmarlo en una partitura?
Y yo de ahí veo la música de otra manera. A veces sí hay que estudiar, claro, hay que invertir horas en el estudio, pero tener fe en uno mismo, o sea, tampoco ponerse barreras. Sí, él mantenía muchos instrumentos. Cosas de sonido. Sí, cosas de sonido. En tiempos de niño yo le solicitaba a esta que le comprara un tambor, una corneta. Sé de un primo de mi papá que se llama Alonso Sepúlveda, que fue clarinetista muchos años de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Un tío mío, me cuentan a mí, un tío mío fue la mejor trompeta de Caldas en los años, pues en el año 1900. El mismo profesor César Augusto Gómez, cuando lo cogió, le dijo: venga, que usted tiene unos labios muy buenos para usted. Y se la colgaba y la arrastraba. Él siempre ha sido bajito. Sí, y arrastraba la trompeta. Yo había empezado con el maestro Miguel Ángel en el eufón, y cuando llegó César, él me cambió para la trompeta. O sea, él dijo: no, usted va para la trompeta. Pues, uno está muy pequeñito y uno no entiende, digamos, que el director sí que tiene la posibilidad de entender cuáles son las destrezas físicas, las cualidades. Y él me pasó para la trompeta y estuve ahí todo el tiempo en la trompeta, y hasta ahorita estoy con la trompeta. Bueno, pues por ahí hice mis pinitos en la guitarra, en el piano, en otros instrumentos, pero no, sí, digamos que el principal es la trompeta. La banda sinfónica era la banda del Colegio Marco Fidel Suárez. Eran bandas que no funcionaban como funcionan las de hoy día, por ejemplo, que pues, son bandas muy numerosas, con repertorios pues, de un alto nivel. En aquella época pues carecíamos de instrumentos, pero pues todos... Yo me acuerdo que en esa época el director que llamaba a la banda, eso parecía un poco de gente. Desde que recuerdo, aquí en Pácora siempre ha habido una banda musical. Antiguamente era de las personas, era banda municipal que la conformaban personas muy adultas. Esa banda se fue acabando y ya el programa de bandas como tal quiso adoptar esta banda. De dónde proviene esa vocación por las bandas y toda esa tradición. Y eso parte desde las guerras civiles del siglo XIX. Primero aparecieron las bandas militares que acompañaban los ejércitos del Cauca y de Antioquia. Solamente es una paradoja, ¿no? Sí, los estados enfrentados en conflictos, y resulta que de Antioquia se trajeron un músico de Popayán para que le armara le armara las bandas. Entonces Cauca llegaba aquí hasta Villa María. Sí, claro. Y entonces hubo un enfrentamiento en esta ladera. Sí, la batalla de la Expansión. Y los músicos se dispersaron. En esa época la banda de Pácora era la mejor del país. Es que fueron tantos también. Yo recuerdo con mucho cariño en el año 90 en Paipa, Boyacá. El concurso de bandas en Paipa, Boyacá es el más importante a nivel nacional, y de hecho hoy es patrimonio inmaterial de la nación. En ese año nosotros ganamos, pero fue muy chistoso porque en esa época habían dos categorías. Entonces estaba la banda de San Andrés, recuerdo yo. La banda de San Andrés siempre a donde ha ido ha sido como show. La gente, pues claro, están tocando todos estos ritmos caribeños y toda la gente alrededor de eso, entonces es una locura. Y recuerdo yo en esa época, nosotros estábamos muy chiquitos, estábamos pues rodeando que los 11, 12 años, más o menos, ese era como el promedio de edad de la banda. Y la banda de San Andrés ganó el concurso, ¿cierto? Nosotros estábamos muy chiquitos y nos dio como tristeza,
Primer puesto anunciaron en la tarima, primer puesto la banda de San Andrés. A nosotros nos acompañaban mucho en esa época los padres de familia, las colonias, entonces la banda de Pácora éramos por ahí unos 30, pero eran por ahí unos 100 habitantes de Pácora que se iban detrás de nosotros en todo momento acompañando, haciendo las comparsas. Entonces recuerdo yo que dijeron primer puesto la banda de San Andrés, cuando de repente alguien dijo vamos a dar otro premio que da el jurado. Pues ya todo se había acabado y como esperanzas de ganar un concurso, solo habíamos ganado primer puesto a nivel departamental, digamos que eso era lo máximo que habíamos obtenido. Ese era el concurso más importante, las mejores bandas del país y nosotros estamos, ¿no? Cuando el presentador dice que vamos a dar el premio a la excelencia, el premio a la excelencia que jurado. Cuando dicen banda estudiantil del Colegio Marco Miguel Suárez de Paco. No, qué felicidad. Eso, todo el mundo llorando y bueno, eso fue una locura en ese momento. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues actualmente tengo mucha relación con Corbandas, que es la corporación que es el concurso nacional de bandas de Paipa, y siempre me recuerdan eso. O sea, ha sido la única banda en toda la historia del concurso que ha ganado el premio a la excelencia. No, en la primera vecesita que yo sí la acompañé, que fueron de la mina, que estaban tocando villancicos, empezaron con las notas de villancicos que fueron a un concurso, allá fue considerada la mejor trompeta. Cuando esa banda pues ganaba donde fuera ganar. ¿Y cómo le parece que esos recibimientos, eso se iba todo? Oiga, eso era miedoso. Eso no parecía, mejor dicho, la hora llegada en este pueblo. Hacían tabladito y a Juanchito lo cargaban aquí al hombro. Porque era el doctor Darío decir, ay, le entregamos al trompetista. Una vez me lo trajeron enfermo. O sea, siempre pensaba que eso fue como una fortuna y fue como de un lado y del otro. O sea, muy afortunado yo en el sentido de que la banda de Pácora tuvo muchos éxitos muy tempranamente y nosotros ganamos casi todos los concursos nacionales que había por esa época en el país de bandas, y éramos una banda con un promedio de edad muy pequeñito, muy bajito. Entonces por esa época pues eran muchos viajes, mucha responsabilidad, había que dejar mucho el estudio. Entonces yo decidí terminé noveno bachillerato y me salí porque ya estaba muy joven y yo ya estaba como cansado en realidad de viajar tanto, de tener tanta responsabilidad, el estrés de los concursos y todo ese rollo. Es más, por la banda conocimos muchos lugares del país, muchas ciudades, otros pueblos, porque nosotros no teníamos oportunidad ni de viajar a Manizales, ni siquiera ir de pronto a Salamina, a Aguadas de pronto. Pero la música nos abre esa puerta muy grande en esa época. Pero a él todo el tiempo prácticamente resolvía la banda. En esas bandas les toca muy duro. Ensayos toda la tarde, empezaron a ir a concursos, los días festivos también. ¿Qué es una banda? Tú me dices, un grupo de muchachos que se reúnen para tocar. Sí. Pero más allá de eso están los padres, la familia, más allá de eso está la comunidad, más allá de eso está la integración social, que ahí está el hijo del policía, el hijo del alcalde, el hijo de todos estos. Entonces eso crea un ambiente de integración. El desarrollo individual es indudable, que los niños que están en la banda sacan las notas más altas y tienen un desarrollo más avanzado. Digamos que las bandas son como un caldo de cultivo para demostrar que la música es una parte esencial en la educación. Yo tenía la espinita ahí de la música, pero digamos que también motivado por mi familia, no solo por mis padres, sino por todo el núcleo familiar, que es como funciona la familia antioqueña, que todo el mundo opina para que alguien tome una decisión, ¿cierto? Entonces todo el mundo opinaba que el merendero es como una palabra que se usa muy antioqueña de la persona que es música, pero se le asocia también a aquellas personas que hacen música pero
que entre copa y copa también se canta. Entonces en esa época decir merendero era como ya relacionar que uno hacía música, pero para tomar, ¿cierto? Para emborracharse. Cuando todo el mundo a comer, ya a las 6 de la tarde, y todo el mundo se sentó en el corredor, cuando mi tío iba sacando la guitarra, un primo mío iba sacando el tiple, y a oír música. Pasillo y vamos volteados. Entonces, a las de 6 a las 8 de la noche, bueno, ¿cuándo? Entonces, las serenatas allá, por ejemplo, eran de tarde, de 6 a 9 de la noche. A un grupo hasta las 9 de la noche, ya todo el mundo ahí, ya dormido. Porque al otro día a las 5 de la mañana está todo el mundo ya corriendo. Llámeme para que se esté todo el día conmigo. Y ellos tocando sus instrumentos, uno el viento. Había un trompetista, un señor. Yo estaba muy pequeño todavía. Y ese señor toda la semana resultaba donde ver. Tengo por ahí que a él lo dejaron, le dijeron, no, entonces si va a vivir de la música, le toca a usted solo. Él se dedicó a luchar por su sueño y hoy en día es muy representativo. Yo vi la primera clase. ¿Con quién? Con Luis Guillermo Morales, mi profesor de trompeta en esa época, y que hoy por hoy es mi compañero de trabajo. Entonces, él me dio mi primera clase de trompeta, y yo creo que ahí fue donde yo dije, yo no vuelvo ni a Pácora, ni me vuelvo para otra carrera, no, esto es como lo mío. Y yo me acuerdo muy bien ese día que yo llamé a mi papá, y le dije, papá, necesito comprar una trompeta. No, a nosotros no, cierto que no. Es que Él le compone. Él es muy callado y él dice, él no le gusta que le hagan publicidad o que le pongan. Ah, sí, él es muy humilde. No le gusta. Por eso no nos cuenta más que todo por mí. Dice, mamá, con usted todo el pueblo sabe. Acabo de hacer una obra muy reciente que se llama La Suite Alfa. Y es una obra pues que hago en honor a mi papá y a mi mamá, que se llama Alberto y Fabiola. Suite Alfa.